Amigas, amigos, muy buenas noches. Una enorme disculpa porque estamos empezando un video ya un poquito tarde. Y bueno, el objetivo del día de hoy es estar un día más con ustedes para tocar otro tema sumamente importante que tenemos que llevar para el conocimiento de muchos de nosotros, ¿no? Comúnmente la mayoría, ¿no?, de los compañeros, las compañeras que comúnmente están dentro de YouTube o Facebook, pues tocan un tema relacionado a nuestra independencia en México. Sin embargo, el día de hoy yo voy a tratar de remover el tema de la independencia en México, ¿no?, que es un día muy importante, un día nacional para nosotros, y vamos a tocar un tema que muy pocas veces se toca, que también es trascendental en nuestro país, pero muchas de las ocasiones no se ve o no se transmite, porque precisamente como es el día de hoy, 15 de septiembre, día de nuestra independencia en México, se toca muy poco el tema de la independencia legislativa, ¿sí? Es un tema que también el día de hoy se toca. ¿Y de qué manera tiene que ver hoy precisamente, 15 de septiembre, con el tema de la independencia legislativa? Bueno, pues muy simple. Lo que pasa es que, bueno, no sé si muchos de ustedes sepan que el día de hoy, 15 de septiembre, día de nuestra independencia de México, en muchos estados de la República toman protesta diputados locales. Entonces, ¿qué sucede? Que al tomar protesta los diputados locales, inicia la nueva legislatura correspondiente en cada estado de la República. Es un tema importante, por eso el tema de hoy del tema de lo que es la independencia legislativa. Sabemos de antemano que nuestra independencia nacional, pues eso es, ¿no?, un día histórico, ¿no?, dentro de lo relacionado a nuestro país. Sin embargo, el tema de la independencia legislativa se toca muy poco. ¿Y por qué el tema de independencia? Bueno, número uno, porque hay muchos congresos locales que toman protesta el día de hoy en sus respectivos estados y arranca las nuevas legislaturas. Y pues muchas veces sucede una situación o se venía dando una situación pues bastante embarazosa dentro de lo relacionado a los congresos locales. Comúnmente siempre se dice, ¿no?, y se sostiene que los diputados que toman protesta y arrancan con las nuevas legislaturas siempre están a las órdenes de lo que dice y determina el gobernador en turno. Hay que reconocer que hay estados que sí, la verdad, por más que los quisiéramos ayudar, no se dejan, y en consecuencia sí existe una verdadera, no independencia, sino una dependencia del Ejecutivo hacia el Legislativo. Hay que recordar, hay que ser muy puntuales, que son poderes autónomos, son poderes diferentes. El poder judicial tiene su propia autonomía, el poder legislativo tiene su propia autonomía, y bueno, el ejecutivo estatal no tiene una autonomía propia porque estamos hablando que ella es parte de la administración pública estatal, pero sí existe, obviamente, debidamente establecido de manera constitucional y reconocido el poder ejecutivo.
Entonces, hablamos que se integra en el siguiente orden. Mucha gente piensa y cree que primero es el poder ejecutivo, después es el poder legislativo y posteriormente es el poder judicial, y no es así. La conformación de los poderes en nuestro país, primero es el poder legislativo, posteriormente es el poder ejecutivo y el poder judicial. Es el orden que se llevan los poderes. ¿Por qué se dice que el poder legislativo es el primer poder? Porque los diputados, al momento que son electos de cualquier partido político, conjuntando a los plurinominales, son los representantes de los distritos, ¿no?, en los congresos de los estados. Esto es, que ellos son los que van a venir a representar a los ciudadanos en el Congreso del Estado. Mas, sin embargo, el rol que juegan los diputados plurinominales son aquellos diputados que se determina o se dice que los plurinominales es para que el resto de la ciudadanía no quede sin representación popular. También, y eso no lo podemos dejar de reconocer, que son propuestas más directas de los partidos políticos, pero legalmente la representación plurinominal sí tiene su por qué y para qué dentro de la misma legislación constitucional y en materia electoral, para que ellos estén inmersos dentro de las representaciones proporcionales y en consecuencia las representaciones plurinominales. Sin embargo, sabemos, y lo vuelvo a reiterar, muchos congresos, sobre todo en la etapa del neoliberalismo, los congresos estatales están sometidos a lo que determina y dictamina el gobernador en turno. Cuidado, es un error. Sin embargo, eso ha entorpecido en muchas de las ocasiones el actuar del Poder Judicial. ¿Es malo? Sí, es totalmente malo, porque quiere decir que no hay una funcionalidad, primero, en el Poder Legislativo, y segundo, no hay una verdadera separación de poderes entre el Poder Ejecutivo, que es el gobernador, y el Poder Legislativo, que son los diputados, en sus diferentes fracciones parlamentarias. Y al momento que el Poder Ejecutivo, que está representado por el gobernador, va a interponer una reforma constitucional en el Estado, o en su caso una iniciativa de ley para hacer alguna reforma en algunas leyes secundarias, pues lo que sucede es que la mayoría de las ocasiones prácticamente queda, como decimos, planchada, porque resulta que el Poder Legislativo ya ni siquiera se toma la pequeña tarea, que esa es su tarea, de revisar esa reforma constitucional o esas reformas a leyes secundarias, sino que muchas de las ocasiones ya la pasan a como el gobernador en turno toma la decisión y la determinación de enviarlo. Quienes muchas de las ocasiones sí revisan cuando el gobernador en turno manda estas iniciativas o estas reformas, son los partidos de oposición. Pero por desgracia no lo hacen de una manera profesional. ¿Qué quiero decir? Bueno, muy simple. Que, bueno, yo partido de oposición voy a recibir
o mi fracción parlamentaria recibe, vamos a poner un ejemplo, una reforma constitucional estatal, ¿no? Y vamos a ver qué le podemos sumar o qué le podemos restar, pero obvio, con el argumento correspondiente. Sin embargo, los partidos de oposición ahora no hacen esa tarea. La tarea que hacen es, reciben la iniciativa que se va a someter al Pleno del Congreso para la subsecuente reforma, y lo que hacen ahora en la actualidad es que nada más ven hacia dónde va a afectar, de qué manera va a afectar y cómo jalar agua a mi molino para poder ir desmembrando o ir perjudicando de una u otra manera a ese gobernador o a ese gobierno en turno. Por mucho que sea o que esté bien elaborada la iniciativa, siempre va a haber pequeños errores o va a haber quienes verdaderamente digan sí hay garrafales errores. El problema es que los partidos de oposición, que tienen que encargarse de hacer la revisión pormenorizada junto con los partidos de mayoría de extracción, donde es el gobernador, bueno, tienen que hacer la revisión y llevarlo a las comisiones correspondientes para que hagan el estudio, la factibilidad y en consecuencia bajarlo al pleno para exponerlo y en consecuencia poder votar la reforma correspondiente. Sin embargo, la realidad, como les vuelvo a decir, es totalmente diferente, porque ahora resulta que los poderes legislativos venían siendo totalmente dependientes del poder ejecutivo. Voy a poner un ejemplo. Recordemos que ahorita, me parece que es en el estado, donde es el gobernador Cabeza de Vaca, gobernador panista, ahorita actualmente, que la Fiscalía General de la República le acaba de girar orden de aprehensión porque se le encontraron varios delitos y ya tiene la orden de aprehensión debidamente dictaminada. Me parece que es el gobierno de, creo que es Coahuila. Ahí corríjanme ustedes, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo ahorita en este momento, pero el gobernador Cabeza de Vaca, de extracción panista, el Congreso del Estado también es de extracción panista, y este gobernador se le han detectado una serie de irregularidades a tal grado que su familia tiene vínculos directos con el narcotráfico y también con el tema de enriquecimiento ilícito y a la vez de enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Entonces el gobernador Cabeza de Vaca, como tiene a los legisladores dependientes, no independientes, dependientes, hacen una serie de maniobras al interior del Congreso de tal forma que no lo puedan detener dentro del Estado. O sea, a pesar de que es un delito de orden federal, el Congreso del Estado logró blindar a este gobernador y en consecuencia lo está protegiendo al interior del Estado. ¿Es grave? Claro que es grave, porque si el gobernador en un determinado momento sale de su estado, inmediatamente las fuerzas judiciales o federales lo van a detener. Si él intenta salir de su estado 1 kilómetro, es más, 1 kilómetro, exageré del kilómetro, 100 metros, ahí mismo lo van a agarrar y ahí mismo lo van a detener. El gobernador es del estado de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. El Congreso del Estado acaba de hacer una maniobra donde ellos están legislando en materia de que a este gobernador no puedan detenerlo durante toda la vida. O sea,
Durante toda la vida no lo van a poder detener. Sin embargo, pues obviamente estamos esperando que venga el próximo proceso electoral para que se vengan las campañas. Y ya ahí, al momento que gane la oposición, ¿no?, que esperemos gane, que es el Partido del Trabajo y Morena, y tengamos la mayoría en el Congreso, se vuelvan a hacer las reformas inmediatamente de orden constitucional para echar hacia atrás esa reforma donde no pueden detener al gobernador dentro de su estado. Entra un tema muy simple, algo que se llama soberanía estatal. Entonces en Tamaulipas, si el gobernador sale 100 metros de donde termina su frontera con cualquier parte del país, pues inmediatamente las fuerzas federales lo detienen, lo trasladan a la Ciudad de México o al reclusorio correspondiente, porque ya trae una orden de aprehensión del Ministerio Público Federal, y bueno, y se acabó el gobernador cabeza de vaca. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, muy simple, precisamente por eso estoy tocando el tema de los congresos dependientes, y no deben de ser así. Por eso el día de hoy el título de la independencia legislativa, porque estamos hablando que todos los congresos de los estados, donde hoy tomaron protesta de ley, deben de actuar de manera autónoma, no dependiente al gobernador. Ahora bien, si el gobernador, eso es el respeto a los poderes, si el gobernador envía una iniciativa de reforma constitucional estatal, o en su caso, de reforma a algunas leyes secundarias, y en ese momento los partidos que están representados en el Congreso del Estado toman la decisión y la determinación de decir, sí pasa, porque realmente sí va a ayudar a la ciudadanía, o sí va a traer efectos positivos al Estado, pues entonces obviamente lo van a pasar. Estamos hablando de un tema que se llama independencia legislativa. Sin embargo, al momento que en muchas de las ocasiones los congresos de los estados pierden la brújula y se convierten en dependientes legislativos, el Estado ya no va a tener ningún tipo de crecimiento, y lejos de tener un crecimiento, va a tener un decrecimiento, porque no están llevando a cabo las reformas y los avances que se tienen que dar dentro de la Constitución del Estado o las reformas correspondientes en materia de leyes secundarias. Por eso, el actuar del Partido del Trabajo en muchas de las legislaturas estatales, y también lo voy a decir, en muchas de las legislaturas federales, y me atrevo a decir que hasta en estas legislaturas, a partir de la llegada del presidente Andrés Manuel, sí se aceptan las iniciativas, pero se estudian, se analizan, y muchas de las ocasiones, al momento que las van a subir a la comisión, se hacen las adecuaciones correspondientes, o el Partido del Trabajo ha reservado artículos para el debate. ¿Y qué es lo que sucede? Que al momento que hace reservas dentro del debate, en consecuencia se llevan al pleno, y ya una vez que terminó el debate y que se hicieron las adecuaciones correspondientes, pues en ese momento se vota esa iniciativa constitucional o esa reforma a esa determinada ley, lo que es las famosas iniciativas de ley. Pero que quede claro, no estamos hablando
de una dependencia legislativa. Estamos hablando que hay una independencia legislativa y hay un respeto en los poderes. Hay un respeto en el poder ejecutivo, hay un respeto en el poder legislativo y hay un respeto en el poder judicial, porque son poderes autónomos. Ahora bien, en los estados, antes de la llegada del presidente Andrés Manuel, teníamos el grandísimo problema que todos los congresos de los estados, al momento que metían una reforma constitucional, inmediatamente el presidente le hablaba a todos los gobernadores para que los gobernadores le avisaran a sus congresos locales y votaran en razón de esa reforma constitucional. ¿Pero por qué? Si es una reforma constitucional, ¿por qué tienen que votar los congresos de los estados? Esa es otra muy buena pregunta. Bueno, como se dicen, explico. Resulta que, hoy vamos a desvelarnos viendo el grito de independencia y bueno, necesito un cigarrito, ok. Bueno, explico. Miren, como nosotros vivimos en un país federado, estamos hablando que son 33 diferentes estados, porque recordemos que la Ciudad de México ya dejó de ser Distrito Federal, porque antes el Distrito Federal, así como su nombre suena, Distrito Federal, quien se encargaba de administrarlo era el presidente de la República, porque como están sentados los tres poderes en la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, entonces el presidente de la República en turno no ponía a un gobernador de la Ciudad de México, antes ponía a una figura que se le llamaba el regente del Distrito Federal. Porque como se sentaban los tres poderes federados en el Distrito Federal, por eso se llama Distrito Federal, entonces se le ponía a un regente. Y quien lo nombraba directamente era el presidente de la República. Se vienen una serie de reformas y se toma la decisión y la determinación de que se convierta en un estado más de la República. Tan es así que se crea la propia Constitución de la Ciudad de México, tuvo reformas importantísimas y antes era la Asamblea Legislativa, ahora ya no, ahora ya es el Congreso de la Ciudad de México, porque se convierte en un estado más de la República. Entonces quiere decir que se da la desaparición la desaparición del Distrito Federal y se crea la Ciudad de México y ahora ya no son 32 estados, son 33 estados. Antes se decía, son 32 estados y un Distrito Federal, ahora no. Ahora ya nada más México se compone de 33 estados, punto. Las únicas zonas federales en la Ciudad de México, que todavía son zonas federales donde ahí pueden estar los militares sin ningún problema, porque es una zona federal, y donde la policía de la Ciudad de México no puede ingresar, es el Poder Legislativo, donde está la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, donde está despachando el presidente Andrés Manuel, y el Poder Judicial, donde se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son zonas federales, es todo lo que quedó. Y en zonas ecológicas, las zonas federales son los museos, en este caso, por ejemplo, el de Chapultepec, la Residencia Oficial de Los Pinos, que pasa a ser de orden federal, y algunos museos
que tiene la Ciudad de México son federales, no son estatales. Hay edificios, por ejemplo, como el antiguo edificio de Correos en la Ciudad de México, donde es una zona federal, no es una zona estatal. O sea, entonces, bueno, entonces, ¿a qué va a colación todo ese tema? Pues muy simple. Cuando un presidente de la República manda una iniciativa de ley al Congreso, pero es de orden constitucional, como vivimos en una república, por eso nos llamamos Estados Unidos Mexicanos, porque hay diferentes tipos de documentos que firma el presidente de la República en turno y el gobernador en turno, donde el Estado, ese Estado de la República sigue siendo parte de la Federación. A ver, voy a poner un ejemplo. No tiene mucho, tendrá como 10 años que el gobernador de Chiapas, me parece que estaba, no me acuerdo si estaba Velasco o antes de Velasco, me parece que fue con Pablo Salazar Mendiguchía, no me acuerdo. Pero ustedes sabrán que históricamente hay una anexión de Chiapas a México, cuando Zapata, bueno, cuando Madero. Quien hace la anexión y quien ayuda jurídicamente para que Chiapas se venga a México fue Carranza en aquellos años, ¿no? Bueno, pero ojo, el estado de Chiapas ya estaba anexado, o sea, que hay una parte importante, ya el estado de Chiapas estaba anexado, pero Chiapas lo que estaba buscando era volverse a independizar. Entonces Carranza hace los documentos, estamos hablando ya en materia jurídica y en materia legislativa, donde firman un convenio de anexión a México. Y no tiene mucho, les vuelvo a repetir, que no me acuerdo si fue con Pablo Salazar Mendiguchía o con el gobernador Velasco, no es ahorita con el gobernador Rutilio Escandón, me parece que fue con Velasco, del Verde, que a él le toca la firma de la anexión a México. Pero para poder llevar esa firma, el gobernador Velasco tuvo que preguntarle al pueblo de Chiapas, crearon sus propios mecanismos. Y lo que sucede es que el pueblo chiapaneco tomó la decisión, tomó la determinación de autorizarle al gobernador la firma de la anexión a México. Pero ese documento pasó por el Congreso del Estado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en un determinado momento el gobernador de Chiapas pregunta a la ciudadanía, al pueblo chiapaneco, y el pueblo chiapaneco dice, no queremos la anexión a México, y en este momento nos separamos, nos independizamos de México? Ah, pues muy simple. Hay un mecanismo. Como los poderes mexicanos se encuentran asentados en cada uno de los 33 estados de la República Mexicana, entonces el Congreso de la Unión, al momento que no se hace la anexión, por ejemplo, de Chiapas a México, se firma el documento, entonces el Congreso de la Unión, en ese momento, desconoce a Chiapas como Estado de la República Mexicana, y lo que va a hacer en lo que se da el cambio de gobernador es que el ejército mexicano tiene que entrar con tanquetas, y en ese momento, al entrar con tanquetas, tienen que dispararle al Congreso del Estado, al edificio,
del Congreso del Estado, le tienen que disparar al poder judicial, que es el tribunal, es el tribunal estatal, ¿no? O el poder judicial del Estado, y tienen que dispararle al Palacio del Estado. Se entran con las tanquetas, ¿no? Imaginémoslo así, y hacen la destrucción de los 3 poderes que se encuentran asentados en el estado de Chiapas. Y toda la documentación se destruye, se destroza. ¿Por qué? Porque ya no hay un estado que pertenezca a la federación. Pero en este caso, pues lógicamente no pasó así, porque bueno, hay muchos intereses, no nada más políticos, también económicos, y tenemos que reconocer que hay estados de la República que todavía tienen que sobrevivir o tienen que vivir del dinero que llega de la federación y que se reparte en los 33 estados de la República junto con los programas. Entonces no es tan sencillo nada más decir, sí, yo ya no me voy a anexar a México y punto. No, hay una serie de circunstancias. Otro de los estados de la República que ha querido y ya ha deseado ya independizarse y no tener la anexión a México es Yucatán. Sin embargo, la federación ha logrado establecer los criterios jurídicos para que también en el estado de Yucatán sigan firmando el acta de anexión a México. Son 2 estados de la República muy emblemáticos, que lo que es Chiapas y lo que es Yucatán, porque son fronteras. ¿Qué sucede? Que el gobernador Velasco firma nuevamente, obviamente bajo testimonio del Congreso de la Unión, del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado, firman el acta de anexión y me parece que fue firmado por 100 años más, o sea, de aquí a dentro de 100 años, el pueblo chiapaneco va a volver a preguntar si siguen en anexión a México o se separan. Y continúa la situación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el presidente de la República manda una iniciativa de ley o de reforma constitucional, más bien dicho un tema de reforma constitucional, para que a eso venía con el tema de los estados federados y a eso venía el tema de las anexiones de los estados y cómo se da históricamente. Yo se lo estoy tratando de hacer un preámbulo pequeño, pero sí es bastante pesado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, muy simple. Cuando un estado, cuando el presidente manda una iniciativa de reforma constitucional, los congresos de los estados también tienen que aprobar esa reforma constitucional. Entonces tiene que ser el 50% más 1 de los congresos estatales para que esa reforma constitucional pueda ser aprobada. Entonces, no nada más es decir, bueno, voy a hacer una reforma constitucional y bueno, yo se la puedo mandar, yo siendo presidente, se la puedo mandar al Senado de la República como Cámara entrante, ¿no? Y luego después del estudio, el Senado de la República lo manda a la Cámara de Diputados. O también el presidente de la República la puede mandar esta iniciativa de orden constitucional a la Cámara de Diputados, que sería la Cámara entrante o recibiente, y después del estudio y el análisis la manda a la Cámara de Senadores para su estudio y posteriormente se manda a los congresos de los estados, como les vuelvo a repetir, que les corresponda, y una vez que sea debidamente aprobado por los congresos de los estados, sí, se da inmediatamente la reforma
constitucional. Hay un ejemplo muy padre, la verdad, a mí me encantó. Hace muchos años, me parece que el presidente Zedillo manda una reforma constitucional. No me acuerdo de qué, pero manda una reforma constitucional bastante interesante. Y resulta que por las mismas vorágines y apretones políticos y los ajustes jurídicos, lo jurídico y legislativos, al estado de Chiapas le toca ser el último estado de la República donde se iba a aprobar o se iba a desaprobar esa reforma constitucional. Bueno, pues ¿qué creen? ¡Oh, sorpresa! Resulta que esa reforma constitucional no se pudo llevar a cabo porque un diputado panista votó en contra. Me parece que un diputado de aquel del distrito de San Cristóbal de las Casas. No me acuerdo el apellido del diputado. Pero resulta que este diputado toma la decisión y la determinación de que en ese momento su partido Acción Nacional estudian esta reforma de orden constitucional y yo, sorpresa, no la aprueba el diputado. Ya. Y la reforma constitucional que había pasado por el 50% más uno de los congresos de los estados y no pasó. No recuerdo qué reforma es, pero y eso marcó un parámetro donde entrevistaron al diputado y recuerdo que el diputado dijo claramente, lo que pasa es que yo estudié junto con mi cuerpo jurídico, junto con mis asistentes, la reforma constitucional y en ese momento era perjudicial para el país. Y la llevé, eso declaró el diputado, que la llevó al seno de su partido, en este caso Acción Nacional, para que se estudiara a fondo y verificar si la reforma constitucional verdaderamente iba a ser sana para el país o iba a ser una reforma que no llevaba a nada. Por lo que declaró el diputado en ese momento, dice que él se estuvo entrevistando con el CEN Nacional, su partido a nivel nacional, y el partido le dijo que pues no veían bien la reforma constitucional, pero tampoco la veían mal, y que a él le dejaban la potestad de determinar si votaba a favor o votaba en contra de esa reforma constitucional. Eso sí se puede hacer, y no estamos hablando que el diputado era dependiente, porque él hizo sus propios mecanismos de manera correcta, donde los llevó al seno de su partido para estudiar y analizar la reforma constitucional, y él, quiero pensar, digo yo, que viajó a la Ciudad de México o habló, no lo sé. El chiste es que el mismo partido le dijo, ¿sabes qué? Pues te dejamos tu libre albedrío. Si la reforma pasa, bueno, va a pasar esto. Y si la reforma no pasa, bueno, pues también va a pasar eso. O a lo mejor no va a pasar nada, ¿no? Todas las cosas se quedan igual. Y este diputado, de manera, ojo, toda la fracción parlamentaria de Acción Nacional votó a favor de esa reforma constitucional. Y este diputado votó en contra. Y esa reforma, Zedillo estaba que echaba chispas y lumbre, que cómo era posible que un diputado, por un diputado, no había pasado esa reforma constitucional, porque en todo el país ya había pasado y de manera unánime. O sea, estamos hablando que en ese momento el revolucionario institucional le habló, o el presidente directamente le habló a los gobernadores para que pusieran a los congresos a sus pies, dependientes del poder ejecutivo, y resulta que en el estado de Chiapas también logra hacer el amarre
para que sean dependientes de lo que quiere el presidente de la República y, oh sorpresa, resulta que un diputado dijo, no pasa, y no pasó. Y la reforma constitucional, así como lo escuchan, se fue a la basura. Entonces, por eso es el tema precisamente de la importancia de los diputados que hoy, el día de hoy, tomaron protesta en los congresos de los estados, y que no sean dependientes del gobernador, que sean independientes del gobernador. A lo mejor va a haber gobernadores, pongo el ejemplo más específico del estado de Tamaulipas, con cabeza de vaca, y va a haber gobernadores que tienen el Congreso a sus pies, y lo que ellos digan y determinen, eso se va a hacer. Y tan es así que el Congreso del estado de Tamaulipas, los diputados, pues simple y sencillamente les vale cacahuate, y lo que diga su gobernador en turno, ellos están totalmente tirados al piso con él. Eso es una verdadera dependencia, donde no hay un respeto de los poderes. Pero también eso es una gran ofensa a la ciudadanía, porque se les olvida que ellos son representantes populares, no representantes del gobernador. Ha habido iniciativas en la Ciudad de México que ha metido Claudia Sheinbaum y se las han tumbado. Ha habido gobernadores que han metido iniciativas y no pasan. Y ojo, y tienen, ellos, vamos a poner un ejemplo, llegan por Morena PT o PT Morena, ¿no? Y obviamente tienen la mayoría en tu Congreso, mandan la iniciativa de reforma a una ley secundaria o reforma de orden constitucional estatal y no pasa, se las truenan. Eso es independencia legislativa. Entonces, yo por eso quería tocar un tema muy importante el día de hoy, que es independencia legislativa en acorde a nuestra independencia de México. Las bases independentistas están, puesto que de una o de otra manera podemos asegurar y determinar que México ha avanzado, ¿no?, en materia de libertades, pero ha habido sexenios a partir de la llegada del neoliberalismo donde esos avances no existen, a tal grado que se ha comprobado que el mismo Estado mexicano ha puesto a periodistas, al narco o al crimen organizado, y el crimen organizado ha matado o ha desaparecido a estos periodistas. Entonces, eso es justamente cuando existe una dependencia legislativa. La independencia legislativa es el equilibrio de poderes. Sin embargo, muchos gobernadores y muchos diputados, sobre todo del PAN, del PRI y del propio PRD y del propio Movimiento Ciudadano, porque también eso está pasando en Jalisco, son dependientes legislativos. Son dependientes legislativos. Ahora, los diputados, de manera personal, pueden defender al gobernador en tribuna, sin problemas, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque recordemos que para eso sirve la tribuna. Pero cuidado, cuando ya se trata de un tema de legalidad y de respeto a los poderes, el diputado tiene la obligación, de manera independiente, primero, de estudiar el cambio legislativo o la reforma legislativa que se pretende hacer y posteriormente llevarlo al análisis de su fracción parlamentaria. Y una vez que tenga el análisis de su fracción parlamentaria, lo que se determine ya en conjunto, lo tienen que llevar a la comisión correspondiente para que en consecuencia en la comisión se vuelva a nutrir esa iniciativa o esa reforma de leyes secundarias. Y ya una vez que haya sucedido eso, bueno, entonces se lleva al pleno
para que en el Pleno ya se vote a favor de esa iniciativa o de esas reformas en materia legislativa o de las leyes secundarias. ¿Ah? Entonces, el tema de la dependencia legislativa es muy grave. Venía sucediendo mucho antes de la llegada del presidente Andrés Manuel. Ahorita, ¿por qué los diputados de orden federal o los diputados federales votan las iniciativas? Porque, ojo, y lo vuelvo a repetir, hay un cambio de régimen, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, y esos cambios de régimen son muy profundos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que los diputados estudian la iniciativa y en consecuencia la llevan a la voz cantante, que es el Pleno. Pero el Partido del Trabajo, en esta cuarta transformación, no ha querido, y no va a pasar, dos iniciativas que ha mandado el presidente Andrés Manuel. Eso significa que el Partido del Trabajo le ha demostrado al presidente Andrés Manuel que nosotros estaremos con él en la cuarta transformación hasta la muerte. Pero eso no significa que vamos a ser diputados o quienes están como diputados no van a ser dependientes en el Congreso de la Unión de lo que diga el Poder Ejecutivo. No, porque hay un respeto de poderes. Eso se llama independencia legislativa. Entonces, ya para concluir, ya para terminar, amigos, amigas, el día de hoy era muy importante que tocáramos ese tema, porque pues sabemos de antemano que el día de hoy es nuestra independencia de México, pero muy poca gente toca el tema precisamente de la independencia legislativa, porque también el día de hoy hay muchos congresos en diferentes estados del país que tomaron protesta hoy por la mañana los diputados locales y que en consecuencia ellos tienen una responsabilidad legislativa en el estado correspondiente. Todos los diputados tienen una responsabilidad legislativa y que tienen que actuar de manera independiente, no dependiente, porque no son correligionarios ni tampoco son parte de lo que diga y determine el poder ejecutivo. No. Tiene que haber un respeto de poderes. Y eso se llama independencia legislativa. Así como también está la independencia judicial, porque también el Poder Judicial, dentro de su propia autonomía, toma sus propias decisiones. Entonces, por eso es muy importante analizar, revisar y en consecuencia estar informados de que el día de hoy en muchos estados de la República hay muchos diputados que tomaron protesta y hacerles la recomendación que el actuar de los diputados en general no es ser dependientes legislativos, no, tienen que ser independientes legislativos. Una cosa es que en tribuna se defienda al gobernador o determinados funcionarios, bueno, pero otra muy diferente, que si el gobernador manda una reforma, ya ni siquiera la estudian, ya ni siquiera la leen y así la pasan. Entonces, se les hace la recomendación a todos los diputados, estudien sus iniciativas. Si van a presentar alguna reforma en alguna ley secundaria o van a presentar alguna iniciativa de ley, sí, pero ojo, cuidado, de manera independiente. Obviamente con su fracción parlamentaria, pero de manera independiente, no de manera dependiente. Ese es el trabajo de los legisladores. Entonces, pues, el día de hoy no me resta más que agradecerles el haberme escuchado, el haberme visto. El día de mañana nos volveremos a ver con otro video más, esperamos que un poquito más temprano, y en consecuencia pues les agradezco y les deseo lo mejor en esta fiesta patria que es la independencia de México,
Yo quiero pedir una enorme disculpa porque el día de ayer, como estaba con algunos temas, no razoné bien en el tema de mi amiga y compañera de partido, Pamela, del municipio de Tacotalpa, en el estado de Tabasco, orgullosos de ahí. Y bueno, quiero pedirle una disculpa porque ayer se me borró el disco, pero bueno, hoy le mando un gran saludo que también por ahí me sigue. Entonces, les mando un abrazo, bonita noche, por favor, si tomen, no manejen, y si en un determinado momento se pueden quedar en casa por el tema del COVID, también háganlo, no es un tema menor, es un tema muy serio. Y bueno, procuren quedarse en casa tranquilos, cenando con la familia o con los amigos o con quienes tengan más cercanos, y por favor no salgan, den el grito desde su casa, démoslo desde donde estamos y procuremos que ya el tema del COVID lo controlemos, porque realmente sí es muy grave lo que está sucediendo, ¿no? Entonces les mando un abrazo, buenas noches, y nos vemos el día de mañana con otro video más, para que sigamos dentro del estudio tanto jurídico o legislativo o de principios del PT en México. Gracias, cuídense mucho y muy buenas noches. Hasta luego.